Nuestro hermano Castillo va a orar por un servidor. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias, Señor, por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias, Señor, porque venimos a adorar tu nombre, Señor, y venimos a alabarte, Señor. Gracias, Señor, por el mensaje, Señor, que va a ser expuesto por el pastor. Señor, que seas tú, a través de él, quien hable, Señor, a nuestros corazones. Prepáranos, Señor, y que este mensaje, Señor, haga eco en nuestros corazones y lo llevemos a cabo, Padre Santo. En el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos amados, pues vamos a continuar con nuestra disertación que estamos teniendo sobre las dispensaciones, hermanos. Y en esta ocasión, hermanos, vamos a hablar el mensaje, la dispensación de la promesa 4. O sea, la cuarta parte de este mensaje, mis amados hermanos. Y el día de hoy vamos a hablar, hermanos, del fracaso del hombre en la dispensación de la promesa. El fracaso del hombre. Como ya vimos, Dios ha administrado el mundo de diferentes maneras, dándole al hombre siempre la oportunidad de ponerse a bien con él, hermanos. De buscarlo, de llevar una relación correcta y perfecta con su Dios. Pero el hombre siempre ha fallado, hermanos. Siempre ha fallado. Dios le pone ciertos mandamientos, ciertas cosas, ciertos lineamientos que el hombre debe seguir, pero el hombre todo el tiempo fracasa, hermanos. El hombre, hermanos, es infiel con Dios. Y en el caso de la dispensación de la promesa, así pasó. Dios dio muchas promesas a Abraham, a Isaac, a Jacob. Promesas maravillosas que ha estado cumpliendo a lo largo de la historia, mis hermanos. Pero, como vamos a ver, el hombre también en esa dispensación fracasó. Estuvimos hablando de los patrones repetitivos o herencias generacionales positivas, hermanos. Pero cosas que heredaron. Abraham le heredó a Isaac, Isaac a Jacob, esa fe en el Señor, ¿verdad? Y luego esas herencias repetitivas también de sus mujeres que eran estériles y Dios las fue sanando generación por generación, las fue sanando para que pudieran tener hijos. Esas fueron herencias generacionales positivas, patrones repetitivos positivos. Pero también, hermanos, en esta dispensación de la promesa se dieron, hermanos, patrones repetitivos y herencias generacionales negativas, hermanos, negativas. Así como las bendiciones de Dios pasan de generación en generación, enriqueciendo a nuestras familias, los pecados y errores que cometemos trascenderán, afectando a nuestros descendientes, por lo que debemos tener mucho cuidado en las decisiones que tomamos cada día. Hermano, las cosas buenas que tú haces no nomás te van a afectar a ti, también a tus hijos, a tus nietos. Tú le vas a heredar cosas muy buenas cuando tú sirves a Dios con fidelidad. Pero si tú eres rebelde con Dios, hermano, si tú escoges el mal, si tú escoges el pecado, si tú escoges el error, eso mismo también le vas a heredar a tus hijos y luego a tus nietos, a tus bisnietos. Y así se va a ir repitiendo lo malo en las generaciones venideras. Por eso es muy importante escoger lo bueno, hermanos. Escoger lo bueno. Por ejemplo, en ese tiempo, las mentiras fueron una de los patrones repetitivos o herencias generacionales negativas, hermanos. Habiendo sido los receptores de promesas tan maravillosas, sin duda nuestro Dios esperaba una respuesta de lealtad, rectitud, honradez
y veracidad por parte de su pueblo escogido. Pero sus vidas estuvieron llenas de mentiras. Las mentiras son del diablo, pues él ha sido mentiroso y padre de mentira desde un principio. Actualmente en el mundo y aún dentro de las mismas iglesias cristianas hay muchas prácticas pecaminosas, entre ellas la mentira, que se ven como algo muy natural. Pero eso, no significa en ninguna manera que nuestro Dios ha variado. Cuando decidimos actuar en contra de la voluntad de Dios, tendremos que sufrir las consecuencias de nuestro error. De veras, hermanos, hay ya una costumbre de mentir, ¿verdad? Que ya se le hace uno muy natural decir una mentira. Hasta se habla de colores, hay mentiritas blancas, mentiritas azules, ¿verdad? Negras. No, hermanos, la mentira es mentira. No hay mentiras blancas, ni verdes, ni azules, ni negras. La mentira es mentira, hermanos. Pero estamos tan acostumbrados a decir mentiritas, hermanos, que ya se hace como algo casi natural. Y vemos que ese fue el problema en ese tiempo. Primero vemos, por ejemplo, las mentiras de Abraham, hermanos. Ahí está. No, ahí está, las de Abraham. Verán las mentiras de Abraham. Abraham le mintió primero al faraón egipcio, hermanos, que fue el pasaje que leímos. Dice, ahora pues di que eres mi hermana, le dijo a su esposa, ¿verdad? Para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. O sea que Sara era una mujer hermosísima, hermanos. Y los egipcios luego notaron que Abraham traía una mujer preciosísima, hermanos. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. O sea, fueron y le dijeron, oh, Abraham trae una mujer preciosa con él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Porque llegó y le dijo, soy su hermana de Abraham. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Qué triste, hermanos. Abraham quería, pues, ahora sí que protegerse, ¿verdad? Porque se me van a matar cuando te vean a ti. Pero, hermanos, trajo un gran mal sobre Faraón y sobre su casa esa mentira. Hermanos, las mentiras pueden provocar grandes problemas, hermanos, en nuestra vida. Le pueden provocar grandes problemas a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nosotros mismos. La mentira, hermanos, es del diablo. Nunca debemos mentir. La palabra de Dios dice que tu sí sea sí, tu no sea no. Pero nunca mentir, hermanos. Dicen los 10 mandamientos, no dirás contra tu prójimo falso testimonio. Entonces, hermanos, el Señor quiere que seamos veraces. Pero Abraham pues fue mentiroso. Y de hecho fue una media mentira, porque efectivamente Sara era su hermana, su media hermana. Pero al decir que era su hermana, estaba ocultando que era su mujer, que la había tomado como mujer. De manera que estaba diciendo una media verdad y media mentira. Eso también es mentira.
A veces decimos, pues si decimos así la verdad y media mentira, también eso es mentira, hermanos. Eso también es mentira. Y a Dios no le gusta eso. A Dios le gusta que digamos siempre la verdad, hermanos, por más dolorosa, por más difícil que ésta sea, debemos decir siempre la verdad. Cuando comenzamos a practicar un pecado, hermanos, poco a poco nos vamos adaptando a él, al grado que lo vamos considerando cada vez menos pecaminoso. Ese es el caso particular de la mentira. Muchas veces mentimos con tanta facilidad que la mentira se va haciendo nuestro estilo de vida. Y sin notarlo, vamos transmitiendo a nuestros hijos la costumbre de mentir, obligándolos a mentir por nosotros. Asimismo, pasará con todo lo demás. Si tomamos, un día nuestros hijos tomarán. Si fumamos, un día nuestros hijos fumarán. Si nos drogamos, un día nuestros hijos se drogarán. Si somos infieles a nuestra esposa, un día nuestros hijos lo serán. Si respetamos a Dios, un día nuestros hijos también lo harán. Cuidado, hermanos. Cuidado. Porque los pecados, hermanos, como ya vimos, se van transmitiendo de generación en generación. Pero, hermanos, Abraham pues le mintió al faraón egipcio, después se le mintió también al rey Abimelech, le mintió también, diciéndole que Sarai era su hermana. Y después Isaac hizo lo mismo, hermanos. Isaac, siguiendo la escuela de su padre, también recurrió a la mentira, tratando de salvarse de una posible muerte. Isaac mintió a Abimelech, también a Abimelech, igual que su padre, el rey de Gerar. Fíjense, allí en Génesis 26, 6 al 11 dice: habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres de aquel lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí que ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Entonces vean ustedes, hermanos, Abraham mintió diciendo que Sara era su hermana, y después su hijo Isaac también mintió diciendo que su esposa Rebeca era su hermana también. Vean ustedes, hermanos, cómo se va transmitiendo. Y después, hermanos, la mentira se convirtió en el estilo de vida de la familia de Abraham, de tal forma que Jacob también mintió, hermanos, con mucha facilidad. Jacob le mintió a su propio padre, mis hermanos. A su propio padre le mintió. ¿Se acuerdan cuando se disfrazó de su hermano Esaú? Su mamá mató un cabrito, dijo: llévaselo a tu padre, le hizo el guiso que le gustaba a Isaac, y se lo llevó, hermanos, y dijo: soy Esaú tu hijo. Dice: pues tu voz es de Jacob, dice, pero tus brazos, porque se puso aquí unas pieles de animalitos, ¿verdad? Dice: tus brazos y tu olor es de Esaú, dice.
y lo bendijo a él, pero fue engañado por Jacob. Asimismo, hermanos, después le mintió a su suegro Labán también. Entonces la mentira, hermanos, se convirtió en un estilo de vida en la familia de Abraham. Entonces, vean ustedes, ese es un gran fracaso en esta dispensación de la promesa, hermanos. Porque Dios les estaba dando lo mejor de lo mejor, las mejores promesas, y se las estaba cumpliendo literalmente, hermanos. Mientras que ellos estaban mintiendo. Lo mismo, hermanos, el error de Abraham al aceptar la proposición de su esposa. Fíjense, Dios le había dicho: tu esposa, tú vas a tener un hijo. Y él le quiso ayudar a Dios. La esposa le trajo a Agar, ¿se acuerdan? Y le dijo: toma a mi sirvienta, a mi sierva Agar por mujer, para que tenga hijos contigo, ¿verdad? Y esos hijos pues van a ser mis hijos. Le quisieron ayudar a Dios, hermanos. Y sí, tuvo un hijo con Agar, hermanos, llamado Ismael. Pero ese hijo, hermano, no era el hijo de la promesa, y pues se convirtió, hermanos, en un problema muy grande. Primero allí, dentro del núcleo familiar, hermanos, hubo grandes problemas entre Agar y Sara, entre Ismael e Isaac, hermanos. Hubo grandes problemas. Pero esos problemas trascendieron, hermanos. Trascendieron, no se quedaron ahí en el núcleo familiar, sino que siguieron, continuaron. Este error, hermanos, no solo causó problemas entre Sarai y Agar, entre Isaac e Ismael y entre sus familias, sino que produjo el conflicto árabe-israelí que ha durado desde entonces hasta nuestros días. Aquí la Biblia tiene una gran lección para nuestras vidas. En realidad no sabemos y ni siquiera sospechamos lo que puede resultar de una decisión que tomemos para bien o para mal. La mala decisión de Sarai, pero sobre todo la mala decisión de Abraham, causaron la muerte de muchísimas personas a lo largo de las edades, y el odio grande y patente entre hermanos hasta el día de hoy. Hermano, hermana, ten muchísimo cuidado con las decisiones que tomes. Pídele al Señor que te ilumine y que siempre al tomarlas te pueda sujetar a su voluntad. Porque, hermano, tú puedes tomar una decisión ahorita, pero tú no sabes si es una mala decisión, todo el daño que va a hacer. Por generaciones puede pasar, hermanos. Porque así pasó en la casa de Abraham. Por generaciones, hasta el día de hoy, hermanos. 4000 años después, sigue el problema. Sigue el problema. Los árabes y los israelíes se odian, hermanos, pero es un odio grande. No hay odio más grande que el que hay entre ellos, siendo hermanos, hijos de Abraham. Pero se odian por una mala decisión de Abraham, hermanos, y de su esposa. Ahora, tenemos también, hermanos, en esta dispensación, el odio de los hijos de Jacob contra su hermano José. Fue en esta misma dispensación de la promesa, hermanos, cuando vivió José también, el hijo de Jacob, hermanos. ¿Se acuerdan cómo lo odiaron sus hermanos, hermanos? Lo odiaron. Sin duda el odio contra José por parte de sus hermanos es otra prueba del fracaso del hombre en la dispensación de la promesa, pues estos hombres eran los hijos de la promesa. Los hermanos de José le odiaban por su forma de ser, hermanos.
por su forma de ser, porque él, todo lo que hacían sus hermanos Ivy se lo contaba a su papá. Todo. Y pues ellos no lo querían, pero para nada, porque hacían cosas malas, hermanos. Y José iba y les ponía el dedo, como decimos nosotros, con su papá, y pues el papá los regañaba y pues ellos se enojaban mucho con José. Pero además, hermanos, por los sueños que él tenía, ¿se acuerdan? Soñaba que unas pacas ahí de trigo de sus hermanos se le inclinaban a su paca de él, hermanos. Se le inclinaban, y luego que el sol, la luna y las estrellas también se le inclinaban a él, hermanos. Y entonces los hermanos pues lo odiaban, decían, ¿cuándo vamos a venir nosotros a hincarnos delante de ti? Y lo odiaban muchísimo, hermanos. Le tenían una gran envidia también, porque el papá lo puso a él como el jefe de todos, aunque era uno de los más chiquitos, hermano. Era el penúltimo, pero era en el que confiaba su padre Jacob, hermanos, y le tenían muchísima envidia. Y como ustedes recordarán, un día, hermanos, lo mandó su padre para que les fuera a llevar comida, para que fuera a buscarlos, a ver dónde andaban. Y lo agarraron entre todos, hermanos, sus hermanos. Lo querían matar, pero uno de ellos, hermanos, lo defendió. Dice, ¿cómo vamos a matar a nuestro mismo hermano? Y encontraron una cisterna por ahí lo echaron, un hoyo ahí en el piso, y ahí lo aventaron, hermanos, a José. Y ahí lo tuvieron hasta que pasaron, hermanos, unos ismaelitas y se los vendieron, hermanos, como esclavo para que se lo llevaran para Egipto, mis hermanos. Y pues podemos imaginarnos un muchachito, un adolescente que era José, hermanos, pues gritaba, hermanos, gritaba de angustia, de pena, hermanos, suplicándole a sus hermanos que no lo vendieran, que no lo dejaran ir con esos hombres desconocidos, unos mercaderes, hermanos, que iban pasando por ahí. Pero sus hermanos lo que querían era deshacerse de él, hermanos, por el gran odio que tenía. Qué triste es cuando en alguna congregación, en alguna familia cristiana, hay odio, hermanos, en contra de alguien. Qué triste es eso. Aunque no lo crean, hay congregaciones donde hay personas odiadas por la congregación, hermanos. Personas indeseables, personas que no quisiera la gente que ahí estuvieran, hermanos. Pero eso, hermanos, no es de Dios. Eso no es de Dios, hermanos. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, debemos amarnos unos a otros. Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos para con los otros. Un mandamiento nuevo os doy, dijo él, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces el amor, hermanos, es lo que va a identificar al verdadero cristiano. Cuando uno alberga odio en su corazón, hermano, cuando uno odia a algún otro hermano de la congregación, eso es una muestra de que Dios no está dentro de ti. Porque si tú tienes a Dios, vas a amar. Y dijo Jesús, no solamente que amamos a los que nos aman, dice, si aman a los que los aman, si saludan a los que los saludan, ¿qué hacéis de más? Eso mismo hacen los publicanos, eso mismo hacen los gentiles. Amad a vuestros enemigos, dice. Haced bien a los que os maltratan, a los que os ultrajan, a los que os persiguen. Y seréis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace descender su sol sobre buenos y sobre malos, hace descender la lluvia sobre buenos y sobre malos.
Así quiere el Señor que tú seas, hermano. Así quiere el Señor que tú seas. Pero vemos que estos, a su mismo hermano, de su misma sangre, hermanos, lo odiaron grandemente. Todo esto pasó en el tiempo de la promesa, hermanos. Por eso les digo que el hombre fracasó también en esta dispensación, hermanos. Porque aunque recibió tantas promesas de Dios, hermanos, pudo más el odio, pudo más la mentira que la fidelidad al Señor. Y mis hermanos, finalmente, las consecuencias del fracaso en la dispensación de la promesa. ¿Cuáles fueron esas consecuencias? Bueno, pues tenemos la esclavitud, hermanos. La esclavitud, que fue profetizada primero por Dios. Dios le dijo a Abraham que su descendencia iba a ser esclavizada durante 400 años, hermanos. Y ellos se fueron a vivir, hermanos, se fueron a vivir a Egipto. Primero llegaron muy bien, estaba José en Egipto, ¿se acuerdan? Que Dios lo levantó como gobernador de Egipto. Después sus hermanos lo reconocieron, llegaron primero y se hincaron delante de él tal como él había soñado. Y ya después él se reveló a ellos y dice: soy yo, soy su hermano José, ¿verdad? Y entonces ya se trajo a su padre y todo para Egipto, pero ahí se quedaron hasta que vino otro faraón que no conocía a José, mis hermanos, y empezó a esclavizar al pueblo, hermanos. Y hermanos, pues esa esclavitud trajo otra consecuencia: el gran dolor y el sufrimiento. Hermanos, imagínense 400 años. 400 años es una cantidad enorme de años, hermanos. Enorme. Fíjense, los Estados Unidos fueron fundados en el 4 de julio de 1776. Ese día se firmó, ¿verdad?, la Constitución. Lo que quiere decir que en 1976 se cumplieron 200 años que empezaron los Estados Unidos. 200 años, en 1976. Para esa época ya todos nosotros habíamos nacido, hermanos. Entonces, ahorita, hermanos, pues llevamos mucho menos de 300 años. Llevamos 200 y un poquito más de años de historia de los Estados Unidos. Desde George Washington hasta nosotros, hermanos. Y los israelitas tuvieron 400 años, el doble de lo que lleva esta nación de existir. Es lo que duraron esclavos, hermanos, los israelitas. Así que imagínense, hermanos, fueron muchísimos años. Muchos años de dolor, de sufrimiento, de esclavitud. Esa fue la consecuencia, hermanos, de haber tenido en poco las promesas de Dios. Especialmente la de la tierra prometida. Él le había dicho a Abraham: esta tierra te la voy a dar a ti y a toda tu descendencia. Fueron de allí a vivir a Egipto, hermanos. Y se olvidaron de la tierra que el Señor les había dado, hermanos. La tierra prometida. ¿Y a qué fueron? A que los esclavizaran, hermanos, a que los torturaran, a que los abusaran, a que los humillaran, teniendo ellos su tierra que el Señor les había dado. A veces así nos pasa a nosotros también, hermanos. Tenemos lo mejor con Dios. Tenemos
lo mejor de lo mejor, la palabra de Dios. Pero ¿qué? A veces preferimos las cosas del mundo, hermanos. Aquello que no nos va a servir de nada. Aquello que no nos va a edificar, aquello que no nos va a ayudar en nada. Que nos va a traer problemas, que nos va a traer dificultades, angustias. A veces eso es lo que preferimos. ¿Y cuántos hermanos a lo largo de mi ministerio los he visto irse de la iglesia, hermanos? Y después, hermanos, oír de todo el mal que les ha pasado lejos de Dios. A ellos, a sus familias, a sus hijos. Porque teniendo lo mejor, hermanos, lo despreciaron. Entonces no seamos de esas personas, hermanos. Sigamos firmes con el Señor. ¿Se acuerdan cuando la gente dejó a Jesús? Después de tener miles y miles y miles de seguidores, hermanos. Llegó un día en que todos lo dejaron, hermanos. Todos se fueron. Y hasta les dice a sus apóstoles, y ustedes, dice, ¿no se van a ir también ustedes? Y es cuando Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Dice, tú tienes palabras de vida eterna, dice. Y se quedaron con él, sus apóstoles, hermano. Pero todos los demás lo dejaron. Y así pasa muchas veces, hermanos. Hermanos, a veces nos preguntamos, pues nuestra iglesia tenía mucha gente, ¿por dónde está esa gente? ¿Por qué se han ido? A veces tendemos, pues siempre tenemos así, pues es por culpa del pastor, ¿no? Pues quizás sea mi culpa. Pero no, hermanos, no es mi culpa. Que las personas, hermanos, se van. Y uno no los puede detener. Hay unos que se van a otras iglesias, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque no nomás aquí se predica el evangelio. Hay otras iglesias donde se predica. Qué bueno. Hay otros que se van al mundo, hermano. Pues ya escucharon. Ellos ya escucharon, hermanos. Y ya son responsables por esas decisiones que toman. Pero tú que has decidido permanecer, has escogido lo mejor. Has escogido lo mejor, hermano. ¿Por qué? Porque, hermano, el que permanece en Dios, hermanos, Dios permanece en él también. Y tarde o temprano, tú y yo vamos a tener el fruto de ser fieles a Dios, hermanos. Ahora no lo vemos, quizás, o quizás sí, porque, hermanos, aquí estamos. ¿Cuánta gente se murió durante la pandemia? ¿Cuánta gente ha perdido seres queridos? Han tenido problemas. Nosotros aquí estamos, hermanos, con la bendición de Dios. Entonces, sigamos adelante, hermanos, y no sigamos el ejemplo de Abraham y sus hijos, hermanos, que fracasaron en este tiempo de la dispensación de la promesa. Que el Señor me los bendiga a todos, hermanos. Y pues vamos a continuar, hermanos, y vamos a entregar ahora nuestros diezmos y ofrendas, hermanos. No sé si nuestra hermana Martita nos quiere ayudar con la canastita que está allá, hermana, el platito. Si nos quiere ayudar a recoger la ofrenda, por favor, Martita. Martita Sánchez. Por favor, si nos quiere ayudar. Y vamos a cantar el canto que se llama Gracias, Padre. Amén.
Amén. Venimos a dar gracias, Dios, por todas tus bondades. Eres el mismo hasta hoy, siempre permaneces fiel. Nos das fuerzas para seguir, luchando con valor y fe. Todo es tuyo y de lo que nos das, con gratitud venimos ante ti. Gracias, Padre, por tu amor, por las cosas que nos das. Recibe esta ofrenda en gratitud, pues de lo que nos das te damos. Gracias, Padre, por tu amor, por las cosas que nos das. Recibe esta ofrenda en gratitud, pues de lo que nos das te Muchas gracias, Martita, por ayudarnos a la recolección de las ofrendas. Y mis hermanos, pues quiero decirles que primeramente Dios, vamos a continuar, ¿verdad?, sirviendo a nuestro Señor. Hermanos, durante este año yo les animo para que sean fieles, sean puntuales, hermanos, que nuestra iglesia empiece a subir este año con la ayuda del Señor. Amén. Y así pues todo saldrá bien, ¿verdad? Vamos a despedirnos con la bendición. Puestos de pie, por favor. Y ahora, mis hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros, con vuestras familias y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos.